La enterocolitis necrotizante sigue siendo una de las emergencias gastrointestinales más graves en el recién nacido prematuro. Su manejo oportuno y la identificación de los casos que requieren intervención quirúrgica son determinantes para el pronóstico. Damos la más cordial bienvenida al doctor David Borkowski desde Estados Unidos. Él nos presenta el tema enterocolitis necrotizante, el desafío quirúrgico en el neonato crítico. Doctor, en cuanto a su experiencia, actualmente es profesor asociado de cirugía en la Universidad de Kentucky, investigador con enfoque en equidad de salud y disparidades en el acceso quirúrgico y es miembro del Colegio Americano de Cirujanos y de la APS. Buenas tardes a todos. Me llamo David Warhonsky. Soy cirujano pediátrico en la Universidad de Kentucky en los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de la enterocolitis necrotizante o NEC. Es una de las emergencias quirúrgicas más graves en el periodo neonatal. Gracias por recibirme. No tengo conflictos de interés que declarar. Hoy vamos a cubrir los temas más importantes de la NEC. Hablaremos de la fisiopatología, la clasificación por estadios, cómo se presenta y cómo se evalúa el paciente, el manejo quirúrgico y los resultados a largo plazo. Primero, veamos el tamaño del problema. La NEC afecta al 7% de los neonatos con muy bajo peso al nacer. Cuando necesita cirugía, el bebé pasa más de 60 días adicionales en el hospital. La mortalidad general es del 20 a 30%. En la forma quirúrgica puede superar el 50%. Solo en los Estados Unidos, el costo anual se estima entre 500 millones y 1.000 millones de dólares. Es una enfermedad muy seria, con muchos recursos y con secuelas profundas. Poco de historia. En 1977, el CGI describió el drenaje peritoneal para la NEC. En el 78, Bell publicó los criterios de estadificación que usamos hoy. En el 86, Walsh y Kleigman los refinaron. En 2006 y 2008, los ensayos de Moss y Rees compararon la laparotomía con el drenaje. Y en 2021, el ensayo Ness de Blakely dio un paso clave. Nos mostró que la NEC y la perforación intestinal aislada pueden necesitar diferentes estrategias quirúrgicas. De entre 0.7 y 1.1 casos por cada 1.000 nacidos vivos. Pero en neonatos con peso extremadamente bajo al nacer, la incidencia puede llegar hasta el 10%. Hay una relación inversa clara. A menor peso y menor edad gestacional, mayor riesgo. El grupo de mayor riesgo son los varones con muy bajo peso al nacer. Un dato importante. Cerca del 10% de los casos ocurre en neonatos a término. Estos casos pueden ser una enfermedad diferente. El factor de riesgo más importante por mucho es la prematuridad. La alimentación con fórmula tiene más riesgo que la leche materna. En el periodo prenatal, la preeclampsia es un factor importante. Después del nacimiento, la sepsis, la asfixia, la hipotermia también elevan el riesgo. Los factores que reducen el flujo de sangre al intestino son muy importantes, como las cardiopatías congénitas, un ductus arterioso amplio o la cateterización umbilical. También hay afecciones que el cirujano pediátrico debe conocer,
como la gastroschisis y la enfermedad de Hirschsprung, que se asocian con la NEC. La fisiopatología de la NEC es multifactorial. Por eso hablamos de la tormenta perfecta. 3 factores se unen al mismo tiempo: la inmadurez intestinal, la disbiosis patogénica y la alimentación enteral, que da sustrato para el crecimiento bacteriano. Cuando estos 3 coinciden, el resultado es falla de la barrera mucosa, translocación bacteriana y una cascada inflamatoria que se puede ser catastrófica. Es muy importante separar la NEC de la perforación intestinal aislada. Esto importa más ahora, porque los datos muestran que pueden necesitar diferentes abordajes quirúrgicos. La NEC es difusa, con predominio ileocecal, y la neumatosis intestinal es un signo característico. La perforación intestinal aislada ocurre en neonatos con peso extremadamente bajo. La perforación es focal, con frecuencia en el ilion distal, y no hay neumatosis. La mortalidad de NEC es más alta, y la respuesta al drenaje peritoneal solo es menos definitiva que en la perforación intestinal aislada. Los criterios de Bell modificados clasifican la NEC en estadios del 1 al 3. En el estadio 1, la enfermedad es sospechada. Hay signos sistémicos inespecíficos, distensión, émesis o sangre oculta enisis. En el estadio 2, la enfermedad es definitiva. La radiografía muestra neumatosis intestinal, puede ser gas portal o citis. El estadio 3 es avanzado. Hay peritonitis y inestable hemodinámica. En el subestadio 3B hay neumoperitoneo por perforación. Este sistema guía las decisiones de manejo, pero ningún sistema predice la necrosis de forma perfecta. En la práctica, el estadio 1 y el estadio 2 se manejan al inicio sin cirugía. El estadio 3 casi siempre necesita intervención, ya sea drenaje peritoneal o laparotomía. Entre 20 y el 40% de los pacientes con NEC llegan a cirugía. La progresión entre estadios puede ser muy rápida. La vigilancia estrecha y repetida es esencial. Al evaluar un neonato con sospecha de NEC, la historia clínica nos orienta. Buscamos signos de alarma, episodios de apnea o bradicardia, intolerancia a la alimentación o émesis, letargo, deterioro respiratorio, inestable hemodinámica y disposiciones con sangre. Cualquier combinación de estos síntomas en un prematuro debe despertar alta sospecha. Al examen físico, la apariencia general de neonato es muy útil. Un aspecto con mala perfusión y letargo nos dice que el paciente está gravemente enfermo. Estos signos deben acelerar la evaluación y las decisiones. El examen abdominal es central. Buscamos distensión abdominal, sensibilidad de la palpación y defensa muscular. El eritema y la decoloración de la pared abdominal, cuando está presente, es un signo de mal pronóstico. Tiene alta especificidad para NEC quirúrgica. En los laboratorios, los hallazgos más importantes son trombocitopenia, leucocitosis por neutropenia, y una acidemia con déficit de base y acidosis láctica. Estos valores no solo apoyan el diagnóstico, también son marcadores de qué tan grave está la enfermedad
y si está progresando. La radiografía abdominal es el estudio de imagen de primera línea. Al inicio vemos principalmente dilatación de asas intestinales. Es un signo inespecífico, pero en el contexto clínico correcto debe elevar la sospecha de NEC. El hallazgo radiográfico clásico de la NEC es la pneumatosis intestinal, gas dentro de la pared del intestino. Puede verse como burbujas lineales o quísticas a lo largo del trayecto intestinal. Este hallazgo confirma el diagnóstico de NEC definitiva estadio 2. El gas en la vena porta es un signo de mal pronóstico. Tiene alta especificidad para NEC avanzada, aunque su sensibilidad es baja. Cuando lo vemos, debemos aumentar la vigilancia y pensar seriamente en la intervención quirúrgica. El pneumoperitoneo, área libre dentro del abdomen, es la única indicación quirúrgica absoluta en la NEC, junto con la paracentesis positiva. Se ve mejor en la proyección lateral con rayo horizontal o en decúbito lateral izquierdo. Cuando lo identificamos, la decisión de operar ya está tomada. La ecografía intestinal tiene cada vez más importancia en el manejo de la NEC. A diferencia de la radiografía, nos permite evaluar la integridad de la pared intestinal, la perfusión mesentérica con Doppler, el peristaltismo y las colecciones líquidas peritoneales. Esta información puede ser decisiva cuando la radiografía no es clara. En las etapas tempranas y intermedias de la NEC no complicada, la ecografía muestra engrosamiento de la pared intestinal, peristaltismo alterado y hiperemia, un signo de inflamación activa. Estos hallazgos pueden aparecer antes que los cambios radiográficos. La ecografía también puede detectar pneumatosis intestinal antes que sea visible en la radiografía. Se ve como ecos brillantes dentro de la pared intestinal. El gas en la vena portal también se puede ver con ecografía con gran sensibilidad. Aparece como artefactos ecogénicos en el sistema venoso portal. En el contexto clínico correcto, refuerza la sospecha de NEC avanzada. En los estadios avanzados, la ecografía muestra peristaltismo disminuido y o asuente, y perfusión disminuido o asuente. La ascitis en ecografía es el mejor predictor global de NEC quirúrgica. En la NEC complicada, la ecografía puede mostrar además pneumoperitoneo y ascitis compleja. En resumen, la ecografía es una herramienta muy útil, especialmente cuando la radiografía es equívoca o normal a pesar de deterioro clínico. Entre el 50 y 75% de los pacientes con NEC responde al tratamiento médico. El protocolo es claro: ayuno absoluto con decompresión orogástrica, reanimación con líquidos intravenosos y soporte vasopresor si es necesario, nutrición parental total y antibióticos de amplio espectro. No hay consenso sobre cuál es el mejor régimen. Hacemos vigilancia clínica, radiológica y de laboratorio cada 6 a 8 horas. El tratamiento dura entre 7 y 14 días. Reiniciamos la alimentación cuando vuelve la cocción intestinal. Solo hay dos indicaciones quirúrgicas absolutas: el pneumoperitoneo y la paracentesis positiva. Hoy casi nunca realizamos paracentesis. Las demás son indicaciones relativas: eritemia de la pared abdominal, masa palpable, asa fija en radiógrafas,
seriadas por más de 24 horas, inestabilidad hemodinámica que no responde al tratamiento médico máximo, acidosis y trombocitopenia progresivas y ascitis compleja en ecografía. Cuando varias indicaciones relativas se acumulan, especialmente en un paciente que empeora, debemos tomar la decisión quirúrgica. Varios grupos han intentado crear sistemas de puntuación para predecir la necesidad de cirugía. El metaanálisis de Shi y al. en 2025 encontró que la ascitis en ecografía es el mejor predictor global. Los signos de alta especificidad incluyen el eritema de pared abdominal, el gas portal, el asa fija y la trombocitopenia. La distensión abdominal tiene la mayor sensibilidad, pero es muy inespecífica. King et al. En 2023 propusieron un modelo de predicción. Ningún sistema reemplaza el juicio clínico, pero estos predictores son herramientas útiles. La preparación preoperatoria es fundamental. Guiamos la reanimación por la perfusión periférica y el gastrourinario. Corregimos la anemia, la trombocitopenia y la coagulopatía antes de entrar al quirófano. Los antibióticos de amplio espectro deben estar activos. Aseguramos acceso venoso periférico adecuado y, si es posible, acceso arterial. El acceso venoso central es esencial. Estos neonatos van a necesitar nutrición perirental prolongada. Y algo importante, la mayoría de estas cirugías se realizan a pie de cama en la NICU. Debate sobre drenaje peritoneal contra laparotomía tiene varias décadas. El ensayo de Moss et al., publicado en 2006, comparó ambas estrategias en neonatos. No encontraron diferencias en mortalidad, estancia hospitalaria o dependencia de nutrición parenteral. Esto llevó muchos centros a usar el drenaje como primera opción, sin importar el diagnóstico. El ensayo NEST de Blakely et al., publicado en 2021, es uno de los estudios más importantes de los últimos años. Cuando NEC y perforación intestinal aislada se analizan juntos, no hay diferencia en los resultados, igual que Moss. Pero el análisis que separó ambos diagnósticos fue clave. En neonatos con NEC, la probabilidad de que la laparotomía sea beneficiosa fue del 97%. En cambio, para la perforación intestinal aislada, el drenaje peritoneal primario parece ser equivalente o incluso mejor. Este hallazgo cambia el enfoque. El diagnóstico preoperatorio ahora importa para la decisión quirúrgica. El drenaje peritoneal se realiza a pie de cama con anestesia local y analgesia intravenoso. El punto crítico de seguridad es evitar el hígado. Una hemorragia hepática en un prematuro puede ser fatal. Elegimos la fosa ilíaca derecha. Hacemos una incisión de piel con hoja número 11 y entramos el peritoneo de forma roma con un hemostato. Colocamos un drain de Penrose, lo fijamos a la piel con una sutura en asa y un imperdible para poder retirarlo en forma gradual después de 5 a 7 días. El sitio de drain puede funcionar como una fístula controlada. La gran mayoría cierra de forma espontánea. Durante una laparotomía por NEC, lo que encontramos es variable. Por lo general es una enfermedad parcheada y multisegmentaria, con predilección por la región ileocecal. El intestino afectado es de pared delgada,
distendido y muy frágil. Hay que manipularlo con gran cuidado. Separar el intestino isquémico del necrótico puede ser difícil. Nuestra regla es preservar todo el segmento que tenga alguna posibilidad de ser viable. Resecamos lo que está claramente perforado o necrótico. Si está negro o blanco, nos resecamos. La NEC totalis, cuando más del 80% del intestino está gangrenado, tiene una mortalidad cercana al 100% en neonatos menores de 1000 gramos. Las decisiones durante la cirugía dependen de lo que encontramos. El intestino isquémico, comprometido pero no claramente necrótico, lo dejamos en su sitio y continuamos el tratamiento médico agresivo. Regresamos al evaluar en 48 horas. Ante una NEC totalis, la mayoría de los cirujanos cierran el abdomen sin resecar. Es una decisión muy difícil que debe incluir a la familia. Ante intestino claramente necrótico, resecamos y dejamos los cabos en discontinuidad. Hacemos un cierre abdominal temporal y regresamos al quirófano en aproximadamente 48 horas. En ese segundo tiempo, decidimos si hacemos anastomosis primaria o estoma. El ensayo STAT evaluó si la anastomosis primaria es segura en la NEC quirúrgica. Los resultados fueron positivos. La anastomosis primaria se asoció con menor dependencia de nutrición parenteral, menos complicaciones intestinales y mortalidad similar al estoma. La clave está en la selección del paciente. Si no hay enfermedad distal al segmento resecado, la anastomosis primaria es una opción válida y preferible cuando las condiciones lo permiten. Los resultados de la NEC son importantes a largo plazo. La mortalidad global es del 20 a 30%. En la forma quirúrgica sube hasta 50%. La estenosis intestinal post-NEC ocurre en hasta el 50% de los pacientes, el más frecuente en el colon. Aparece 6 o más semanas después del episodio agudo. Por eso es clave esperar antes de buscarla. El fallo intestinal es la complicación crónica más frecuente. La NEC causa el 50% de los casos de fallo intestinal en niños. Afecta hasta el 25% de los que necesitaron cirugía. La NEC recurrente ocurre en el 10% de los casos. La mayoría responde de nuevo al tratamiento médico. Para cerrar los puntos clave de hoy. La NEC es la emergencia quirúrgica neonatal más frecuente. Tiene alta mortalidad y morbilidad. La prematuridad es el factor de riesgo dominante. Los criterios de Bell orientan el manejo, aunque ningún sistema es perfecto para predecir la necrosis. El pneumoperitoneo es la única indicación quirúrgica absoluta. Los datos actuales, especialmente en ensayo NEST, muestran que la laparotomía es preferible en NEC cuando el paciente está estable. El drenaje puede ser adecuado para la perforación intestinal aislada. En cirugía, el objetivo es preservar la mayor longitud intestinal posible. Y finalmente, el cirujano pediátrico es esencial en el equipo neonatal, incluso antes de que se necesite cirugía.